Hola a todos, hoy vamos a proceder al análisis y a la resolución del segundo ejercicio de tramitación procesal. Como todos seguro que ya sabéis, este segundo ejercicio consiste en un caso práctico, donde nos van a relatar un enunciado, un supuesto, y a continuación vamos a tener una serie de preguntas relacionadas con el mismo. Tendremos 10 preguntas más 2 preguntas de reserva. Esto es importante porque en este caso concreto se ha procedido a la anulación de una de las preguntas, la correspondiente a la pregunta 107. Por tanto, en ese caso se procede a evaluar la primera pregunta de reserva, que sería la 114. Esto es importante porque tenemos que tener especial cuidado en la resolución de todas las preguntas, ya que, como en este caso, si nos surge una pregunta anulada, pues acudimos a la pregunta de reserva. En estos casos prácticos tenemos que tener especial cuidado en la lectura del enunciado, ya que sabéis que a partir de ella podemos ponernos en contexto sobre qué parte del temario nos están preguntando y sobre qué aspectos o artículos podrán versar las preguntas. Aunque tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, aunque en el texto nos estén preguntando sobre un tipo de procedimiento o un tipo de orden, suelen aprovechar en los exámenes a introducir alguna pregunta, como vamos a ver a continuación, que versa sobre otras partes del temario. Por lo que es muy importante, primero, leer con cautela este enunciado, saber ponernos en contexto, primero en qué orden nos encontramos, qué tipo de procedimientos podrá preguntarnos, pero una vez finalizada esta lectura, igual tenemos que leer con mucha atención las preguntas para poder contextualizarnos en cada caso. A continuación, vamos a proceder a la lectura de este enunciado. Doña Eva y don Miguel contrajeron matrimonio el 18 de junio de 2007. Tienen 2 hijas comunes, nacidas en los años 2008 y 2009, y conviven en el domicilio familiar, localizado en la localidad de Navalcarnero, Madrid. El 2 de octubre de 2023, Miguel, que esperaba a su mujer al salir de su trabajo en Madrid, se dirigió a ella diciéndole: «Como te vuelva a ver tontear con ese tío, te mato». Inmediatamente después, Eva formula una denuncia policial. El 3 de octubre, la policía presenta, en horas de audiencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Navalcarnero, un atestado de juicio rápido con detenido, que contiene solicitud de orden de protección integral. En el mismo día, 3 de octubre, incoadas diligencias urgentes y practicadas las suficientes, se celebra la comparecencia de preparación de juicio oral del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. También, el mismo día, por medio de auto, se dicta orden de protección integral en favor de la víctima, que incorpora medidas cautelares, tanto penales como civiles. 10 días después, se dicta sentencia condenatoria en el juzgado de lo penal competente, imponiendo a don Miguel, entre otras, penas de prohibición de aproximarse a la víctima, de comunicarse con ella por el tiempo de 18 meses. Pasados 2 meses, Eva presenta demanda de divorcio contencioso contra su marido, solicitando la disolución del matrimonio y medidas definitivas. El día 9 de abril de 2024 se dicta sentencia de divorcio. Pues bien, en este enunciado tenemos un montón de pistas sobre qué partes del temario nos van a preguntar. En primer lugar, vemos que se trata de un posible supuesto de violencia de género. Entonces ya podemos contextualizarnos, se va a tener en cuenta la ley de enjuiciamiento criminal, también la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra las víctimas de violencia de género, y también si procedemos al análisis vemos que son un matrimonio, que tienen 2 hijos, podrían aplicarse algunos preceptos civiles del tema del procedimiento de divorcio contencioso, aunque aquí lo veremos en el enunciado, tenemos que tener mucho cuidado porque hay especialidades en temas de violencia de género, pero igualmente nos está hablando del juzgado de violencia sobre la mujer de Navalcarnero, orden de protección integral de víctimas de violencia doméstica,
artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Igualmente nos habla de diligencias urgentes, juicios rápidos. Ya nos podemos un poco contextualizar en los artículos 795 y siguientes que regula el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Entonces ya podemos tener una idea a grosso modo sobre qué van a versar las preguntas que nos van a formular a continuación. Bien, seguidamente vamos a proceder ahora al análisis de cada una de las preguntas. Pues bien, una vez que hemos leído el enunciado, vamos a proceder al análisis y a la resolución de las diferentes preguntas que nos plantea este caso práctico. Es muy importante que ya sabemos que tenéis muchos nervios en el examen, pero hay que intentar calmarse y leerlas con detenimiento para evitar errores que de otro modo no cometeríamos. Entonces es importante leer los enunciados de cada pregunta con detenimiento, prestar atención a qué orden nos están preguntando, si podemos adivinar qué parte del temario tenemos que acudir para resolverlos. Igualmente, si tenemos una pregunta que está en sentido negativo, en sentido positivo, es una pregunta que nos pregunta si es correcta la opción que vamos a elegir o es incorrecta. Y para poder resolverla de forma adecuada y leer con cuidado cada una de las diferentes alternativas que nos presentan. Pues bien, vamos a proceder a la resolución de la primera pregunta, que es la pregunta 105. Nos pregunta, ¿qué juzgado es competente territorialmente para conocer el asunto? Bien, en este caso vamos a ver que las reglas de competencia se regulan en las distintas leyes procesales de los órdenes jurisdiccionales. Entonces, en este caso estamos en el orden penal, es un supuesto de violencia de género. Entonces nos vamos a ir a la normativa penal que regula estas leyes. Acudimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el libro primero y en el título segundo, que nos recoge especialmente las normas de competencia de los juzgados y tribunales de lo criminal. Y en el capítulo primero, las reglas determinantes de la competencia. La competencia se puede establecer de acuerdo a diferentes criterios. Puede ser criterios de materia, que en el caso penal pues se determina en función de la persona, ya que hay algunos sujetos que por encontrarse aforados están sometidos a la jurisdicción de tribunales que suelen ser superiores a los que serían normalmente los que les juzguen, como puede ser miembros del gobierno, que es competente en la sala segunda del Tribunal Supremo. Y también según la gravedad de la pena, si es leve, menos grave o grave, será un juzgado u otro. Otro criterio para determinar las normas de competencia es en función del estado procesal que nos encontremos. No es lo mismo si estamos en la instrucción de un procedimiento, en su investigación, que si estamos resolviendo un recurso. Serán unos órganos judiciales u otros. Y otras normas, que es la del presente supuesto, son las normas de competencia territorial, es decir, en función del territorio, qué órgano judicial va a ser competente para conocer el caso que nos ocupa. Pues bien, en este caso tenemos que acudir al artículo 15, que determina que la regla general en el orden penal es que es competente el órgano judicial del lugar donde se ha cometido el delito o el delito leve. Este artículo señala que si no consta este lugar, hay una serie de reglas a las que vamos a acudir para determinar la competencia territorial, pero tenemos que tener cuidado porque en este caso estamos en un supuesto de violencia de género. Y como vamos a ver en las diferentes preguntas de este supuesto práctico, que en materia de violencia de género hay muchas reglas especiales. En el presente caso, una regla especial es el tema de la competencia territorial, que se regula en el artículo 15 bis de esta ley, que determina que la competencia en estos procedimientos, la competencia territorial va a venir determinada por el lugar de domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de orden de protección u otras medidas urgentes reguladas en el artículo 13 que pueda acordar el juez del lugar de comisión de los hechos, el juzgado que esté de guardia en ese momento en el lugar donde se han cometido los hechos.
Entonces aquí vamos a acudir al enunciado y vamos a ver dónde vive la víctima, Eva. En este caso vive en Navalcarnero. Vale, pues vamos a ir a las diferentes opciones para ver cuál es la correcta. Opción A, el juzgado de violencia sobre la mujer de Navalcarnero con carácter exclusivo y excluyente, tanto para la adopción de la orden de protección como el conocimiento del asunto principal. Esta opción no sería correcta, ya que estamos viendo que, aunque sí es competente este juzgado porque es el domicilio de la víctima, en el caso de que en el lugar de la comisión de los hechos sea otro sitio, pues este sí será competente pues, para conocer estas medidas urgentes. La opción B, el juzgado de violencia sobre la mujer sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes que pueda adoptar el juez de violencia sobre la mujer de Madrid. Esta sería la correcta, ya que es competente el juzgado de Navalcarnero por ser el domicilio de la víctima, pero los hechos, la amenaza que le formuló era saliendo de su trabajo en Madrid, por lo que también estas medidas urgentes o la orden de protección en su caso podrá adoptarla este juez de violencia sobre la mujer de Madrid. La pregunta C es incorrecta, ya que señala que es el juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid con carácter exclusivo y excluyente. No es correcta el de su domicilio. El de Madrid lo que puede adoptar es estas medidas urgentes del artículo 13 o la orden de protección, y la D es incorrecta, ya que señala que es cualquier juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid a elección de la víctima. Los foros de competencia en el orden penal no son electivos en ningún caso. Es el que viene a determinar la ley, que en este caso es el artículo 15, por lo que la respuesta correcta es la B. A continuación, vamos a resolver la siguiente pregunta, la pregunta 106. ¿Qué recurso puede interponer Miguel contra la auto de incoación de diligencias urgentes? Esta pregunta viene muy determinada, entonces, como hemos visto en el enunciado, estamos hablando de diligencias urgentes, ya que nos encontramos en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que viene regulado en el título 3 de esta normativa. Entonces, de la ley de enjuiciamiento criminal, y en este caso, en el capítulo 2, nos regulan las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia. En el artículo 797 nos determina de forma literal que el juzgado de guardia, una vez que recibe el atestado policial con los objetos, instrumentos o pruebas que se hubieran acompañado, si procede, va a incoar diligencias urgentes. Contra este auto no cabe recurso alguno. Entonces nos vamos a las diferentes opciones que nos da el enunciado. Nos pone opción A, recurso de reforma; opción B, recurso de apelación; opción C, recurso de revisión; opción D, no cabe recurso alguno. Pues bien, como vemos, no cabe recurso alguno. Sería la respuesta D. Vamos con la pregunta 107. Si además del Ministerio Fiscal se hubiese constituido acusación particular en esta causa, ¿podría Miguel prestar conformidad en los términos que prevé el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Bueno, antes que nada, comentaros que esta es la pregunta que ha sido anulada, por lo que no queremos examinarla a fondo para evitar cualquier confusión. Lo único, vamos a señalar en la teoría cuál habría sido la respuesta correcta, que al haber sido anulada veréis que no es ninguna de estas opciones. En este caso estamos hablando de la posibilidad de prestar conformidad por el acusado. Aquí tenemos que ver en qué procedimiento estamos. En este supuesto es muy sencillo porque ya nos está guiando en qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos encontramos. Y en este caso nos señala una serie de requisitos que se deben cumplir para que pueda prestar conformidad ante el juzgado de guardia y dictar, en su caso, si se cumplen otra serie de premisas, una sentencia de conformidad. Entonces, uno de estos requisitos es que no se ha constituido acusación particular y el fiscal solicita la apertura del juicio oral. Y acordada esta apertura del juicio oral por el juez, el fiscal presenta escrito de acusación. Segundo requisito, que los hechos objeto de acusación sea un delito que sea calificado de hasta 3 años de prisión.
así como cualesquiera otras penas de distinta naturaleza que no excedan de 10 años, o que tratándose de una pena privativa de libertad, la suma de las penas no supere, reducida en un tercio, en 2 años de prisión. Muy bien, hay que cumplir estos requisitos, después se procede por el juez a un análisis de otros requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, pues saber que esta conformidad por el encausado está realizándose con conocimiento de lo que está prestando su conformidad. Así como pues si el abogado defensor estima o no la continuación del procedimiento. Pero aquí, como os hemos comentado que hay que leer con cautela la pregunta, aquí vemos que se ha constituido acusación particular. Entonces, en este caso, nos tenemos que ir al último inciso de la ley que señala que si se ha constituido acusación particular, el acusado va a poder prestar en su escrito de defensa conformidad con la más grave de las acusaciones formuladas. Entonces, vamos a las alternativas y el apartado A nos señala que ¿puede prestar conformidad? Sí, siempre que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta 5 años de prisión, pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o pena de distinta naturaleza, cuya duración no exceda de 8 años. Bien, no se cumple este requisito, esta no es correcta, ya que lo que te señala es que si la pena de prisión debe ser de hasta 3 años y penas de distinta naturaleza de hasta 10 años, por lo que está incorrecta. La B, sí, siempre que tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas no supere, reducida en un tercio, los 3 años de prisión. Incorrecta, ya que sería reducida a un tercio de 2 años de prisión, que es el tercer requisito que hemos visto en el artículo 801. La C, sí, siempre que tratándose de una pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de ellas no supere, reducida en un tercio, los 5 años de prisión. Igual, es 2 años de prisión, también es incorrecta. Y la opción D, que es la que nos queda, don Miguel no podrá prestar su conformidad ante el juzgado de violencia sobre la mujer. Como hemos visto, ninguna es correcta, ya que sí puede prestar la conformidad si cumple estos requisitos que hemos visto en el artículo 801 y como hay acusación particular, pues se le habrán solicitado la acusación del fiscal y de la acusación, por lo que se puede prestar conformidad con la más grave de las acusaciones solicitadas y cumpliendo los demás requisitos de este apartado. Estos artículos relativos a la conformidad son importantes, un estudio con cautela, ya que como veis hay muchos requisitos, hay muchos números de reducciones en un tercio, según criterios de años de prisión, por lo que es muy importante tener un estudio a conciencia de los mismos, por lo que si tenemos una pregunta como esta, perfectamente vemos que en este caso ninguna era correcta, pero bueno, ha sido anulada y ya se nos evalúa la pregunta 114, que es la de reserva, que vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a la pregunta 108. ¿Qué vigencia tendrán las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección? Vale. En este supuesto de violencia de género se ha solicitado una orden de protección. Aquí tenemos que ir a un artículo que seguro que es familiar para todos vosotros, porque ha sido objeto de pregunta de examen, que es el artículo 544-T de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula medidas cautelares que se adoptan durante el proceso penal. Y esta es una medida que se adopta en casos de supuestos de violencia doméstica. Este artículo señala que el juez de instrucción podrá acordar una orden de protección de las víctimas de violencia doméstica cuando, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas señaladas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulta una situación objetiva de riesgo para la víctima que va a requerir la adopción de algunas medidas que tenemos en este artículo.
Las medidas que se pueden acordar en esta orden de protección, como señala en el enunciado, son medidas de carácter penal, que en general pueden ser cualesquiera previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como medidas de carácter civil. Las medidas de carácter civil, en este artículo, en el apartado séptimo, en el último inciso, nos va a determinar la vigencia de estas medidas, que señala concretamente que estas medidas de carácter civil van a tener una vigencia temporal de 30 días. Entonces, vamos a las diferentes opciones. Opción A, 20 días. Opción B, 25 días. Opción C, 30 días. Opción D, 15 días. La respuesta correcta sería la opción C, 30 días. A continuación, vamos a proceder al análisis de la pregunta 109. Esta pregunta 109 está directamente relacionada con la anterior, con estas medidas de carácter civil adoptadas dentro de la orden de protección, ya que nos señala que si dentro del plazo de vigencia de las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección fuese A continuación, vamos a proceder a resolver a la pregunta 108, que está directamente relacionada con la pregunta anterior, con estas medidas de carácter civil acordadas en el marco de la orden de protección del artículo 544 Esta pregunta señala ¿qué vigencia tendrán las medidas de carácter civil